la advertencia, ¿verdad?, que hace Así la es. Sociedad Médica de Pediatría en cuanto a esperar un poco más a que haya algún tipo de validación por parte de la FDA, la autoridad de alguna manera farmacéutica de los Estados Unidos, o de alguna otra instancia internacional Sí. para poder confiar Sí, y más que en esto. para esto no faltaría mucho. Se espera que para finales del mes de octubre ya haya resultados preliminares. O sea que si esto al final pasa a final de mes, pronto estaremos vacunando a los niños y niñas de nuestro país. Así es, y miren, como les habíamos anunciado al principio del programa, en nuestra introducción del día de hoy, hoy nuestro segundo invitado es el economista, el reconocido economista Henry Ebrard, a quien tenemos una vez más con nosotros en No se diga más. Don Henry, ¿cómo está usted? Muy buenas Gracias. noches. Muy buenas noches, un placer estar de nuevo con ustedes. Un saludo a todo el equipo. El placer es nuestro. Usted, como usted sabe, tenemos ya 4 días 4 días. con los Pandora Papers en la mente, rodando en las redes sociales, en los medios de comunicación, a raíz de esta investigación periodística que se ha hecho a nivel internacional y que Sí, particularmente señala, entre muchas otras personas, celebridades y líderes, al presidente de la República. El presidente de la República, como ya todos sabemos, ha dado sus explicaciones en cuanto a los señalamientos, pero quisiéramos conocer del lado suyo, que es experto en todo este tema económico, cómo es que funciona esto de las compañías offshore y por qué se cuestiona tanto. ¿Podemos confiar en que nuestro presidente está dando una información correcta? ¿No hay nada por qué dudar? ¿O debemos confiar más en la posición del PLD, por ejemplo? no, mira, primero, mira, les agradezco la oportunidad de compartir sobre un tema que es bien delicado, ¿eh? Yo creo que es un tema muy sensible que hay que tratar de manejar con mucha responsabilidad y mucha precisión, ¿no? Y obviamente a mí me toca hacer un análisis lo más neutral posible. Entonces, por supuesto, aunque obviamente puede ser grande la tentación con este tipo de noticias, pero obviamente yo tengo que sacar cualquier posible análisis político, ¿no? O sesgo político, ¿no? De lo que va Correcto. a ser el Y análisis. es lo que queremos, doctor. No, perfecto. Entonces, yo creo, y mire, yo, como obviamente yo estoy mucho más metido por dicha, ¿no? En directamente en la economía real dominicana, aunque tiene su lote de informalidad muy importante, me había desvinculado un poco, ¿no? De las raíces internacionales que tarde o temprano uno se topa, ¿no? Con eso de las offshore. Por eso que yo aproveché para refrescar un poco, ¿no? Los conocimientos. Y a mí me interesó mucho ver que una página que está muy consultada para la gente sobre los temas económicos, que es economipedia.com, lo que yo vi que era muy interesante, que decía, yo voy a leer estrictamente esta frase, porque yo creo que contesta un poco la pregunta, dice, y eso es una fuente, vamos a decir, de mucho crédito, dice, repito, es economipedia.com, que es una fuente de consulta muy buena para definiciones económicas, acceso a otras fuentes de información, y hay que decir que hay que destacar que una empresa offshore no tiene por qué ser ilegal si se declara su existencia al fisco. Entonces, yo creo que ahí está toda la diferencia en lo que se puede apreciar o no. Y efectivamente, lo que vamos a decir que la situación hubiese sido muy diferente, y vamos a decir que por dicha para el país no es así, ¿verdad? Eh, Imaginemos un segundo que esas sociedades no hubiesen sido parte de una declaración jurada. La Correcto. situación sería muy diferente. Yo creo que lo que efectivamente, mira, brinda algo de tranquilidad, definitivamente, es que al haber sido incluida en una declaración jurada de lo que uno tiene, pues claramente ahí no la intención es de ocultar nada, porque ya se dio a conocer y en esos casos es mejor dar a conocer antes de que después de, porque después de es demasiado tarde. Claro, claro. Entonces, Después yo de que, es aclarar. sí, no, ya, mira, ya es aclarar y a veces embarrarla, ¿no? Eh, Exactamente. ya, No, no yo, aclares que oscurece.
Por eso, mira, yo inicialmente ya había salido porque había contestado una pregunta en un programa de televisión, yo creo, y salió reseñado en la prensa. Yo decía, no necesariamente, o sea, no necesariamente un offshore es un asunto ilegal. Y la mejor manera de que no sea ilegal un offshore es que haya sido declarada. Y ahí es el tema. ¿Por qué se dice offshore? Se dice offshore cuando uno instala una compañía en un país donde no va a tener operaciones, pues eso es offshore, y generalmente se hace con algunos propósitos muy claros. Eh, Dos que no son loables y un tercero que puede ser hasta justificable, veamos. Vamos a empezar por el último, porque vamos a decir que probablemente todo deja indicar que estamos en este caso, ¿no? Por algunas razones, uno va a buscar proteger una serie de activos y para eso pues va a tratar de ubicarlos, aunque esos activos no se pueden salir del país, una propiedad inmobiliaria y eso, pero va a ser que entonces el dueño directamente legal de esta propiedad es una compañía que está en otro país, lo cual le brinda un poquito más de protección. Siempre y cuando eso esté declarado, eso no debería tener problema, y mucho menos con el fisco del país, porque esta declaración jurada tiene implicaciones fiscales y, en el país. Ahora, vamos a ser claros, las offshore, la enorme mayoría de las offshore, se usan para los otros dos fines. Uno que es, en el mejor de los casos, de optimización fiscal, pero de optimización fiscal pasamos rápidamente a lo que se llama la elusión, que es utilizar hasta mecanismos legales para pagar menos impuestos, y rápidamente de ilusión podemos pasar a evasión fiscal. Entonces, es cierto que muchas veces esas compañías offshore se utilizan para que compañías, muchas veces compañías transnacionales, pagan menos impuestos por actividades muy reales que tienen un país, y para escapar a la fiscalía de este país, pues hacen que las operaciones terminan y los beneficios terminan registrándose en última instancia, donde se paga poco o nada de impuesto. Y finalmente un tercer caso, que es el peor, que es ahí para, independiente del tema fiscal, es realmente para ocultar activos, que sean propiedades, que sean dineros, porque sencillamente es el producto de actividades ilícitas. Ahí estamos hablando claramente de lavado de dinero. Por eso usted ve cuando salieron los temas de Odebrecht a nivel de toda Latinoamérica, todos los que tenían que ver con Odebrecht, tarde o temprano, tenían que ver con compañías offshore para poder mover este dinero, no solamente para evitar el pago de impuestos, sino que para esconder su existencia, y además de su existencia, de cómo se había adquirido. Eso realmente es el mundo de las offshore. Y el mundo de las offshore, como muy bien lo ha señalado Oxfam, la organización, la ONG que trabaja mucho esos temas, hay un nivel ¿cómo decir?, de poca objetividad y a mucha hipocresía a nivel mundial alrededor de este tema. Porque las listas, esas listas negras y gris de países que se colocan en la lista de los paraísos fiscales, son negro, gris, y son que están cooperando para ya salir de esas listas, las hace los ministros de la Unión Europea, donde muchas de las compañías multinacionales europeas manejan offshore en países que precisamente no están en esta lista. Entonces, es un mundo bastante oscuro, y que efectivamente la única manera de enfrentarlo es de la manera como se ha hecho, de ir revelando, porque precisamente la offshore tiene como principal objetivo el secreto. Cuando ya el secreto se rompe, o porque se divulgan resultados, como fue el caso, esos expedientes que salen a la luz pública, como salieron en el caso de los Panama Papers,
o porque desde el principio, que eso es lo mejor, se han declarado en los países donde están esos activos, que es el caso de las compañías que había declarado el presidente, pues ya estamos en otra situación. Pero la verdad que con las offshore nunca es completamente negro, nunca es completamente blanco, es una zona que puede ser gris y hasta a veces generalmente más gris oscuro que gris claro. Don Henry, en el tema del presidente Luis Abinader ha surgido que él sí realizó la declaración, pero de la compañía propietaria de las otras dos que alegan que no están. ¿Es esto válido? ¿Es esto legalmente correcto a los Mira, fines de estar fiscalmente regular? mira, yo no soy abogado, no te podré contestar con este nivel de precisión. Yo solamente lo que estoy pensando, y cuando yo vi la noticia, yo dije, mira, menos mal que hubo una declaración previa, porque efectivamente si no hay una declaración previa, ya tú estás en una zona que puede llegar a ser hasta complicada. Ahora, la realidad, yo te digo, hemos visto muchos nombres que están saliendo con esas cosas. Eh, hay, hay una falta de transparencia total, inclusive en esas listas de paraísos fiscales. Eh, Estados Unidos, con el estado de Delaware, tenía su propio paraíso fiscal en los mismos Estados Unidos. La Unión Europea, que es la que quiere ser el gran árbitro de todas esas cosas, pues es fácil porque ellos están otorgando los buenos puntos, los malos puntos, pero se olvidan de que, mira, la ley entra por casa. Luxemburgo sigue siendo una práctica, Jersey, Guernsey, Irlanda, son países que no tienen una fiscalidad normal y eso obviamente pues le pone mucha presión a países que están tratando de manejar mejor sus cosas, como es el caso de la República Dominicana. Por lo que yo creo que ahí hay que ver cómo se desarrollan las cosas y lo importante es que haya un nivel de transparencia importante, pero yo les voy a decir, mientras siga ese nivel bastante hipócrita por parte de los países que son los que hacen la lista. Yo recuerdo, si usted recuerda la historia francesa, había un personaje que se llamaba Fouché, que era el especie de ministro del Interior, y él fue ministro del Interior del rey, del emperador, después de la República, después de nuevo de los reyes, y él decía que él hacía las listas para no estar en la lista. ¿Okay? Entonces, yo viendo un poco lo que dice la prensa, yo vi algunos artículos de la prensa española, El País específicamente, que dice que lamentablemente la Unión Europea tiene muy poca credibilidad en armar esas listas porque se ve que el tratamiento es un poquito diferente dependiendo de dónde las compañías europeas han ubicado y colocado sus compañías offshore. Ese es un tema muy interesante, pero que solamente yo creo que se puede resolver a nivel de la comunidad internacional. Lamentablemente, siendo muy pragmático, yo quiero, mira, hablar, como siempre trato de hacer, muy aterrizado. Hay tantos conflictos de intereses por los que mismo tienen que hacer la policía de esas cosas y hacer la lista, que hacen la lista para no estar en la lista y que otros sí estén en las listas. Entonces, eso le quita un poquito de credibilidad, aunque yo creo que el trabajo que ha sido hecho por este conjunto de periodistas, nueva vez, al igual que fue con el caso de los Panama Papers, es admirable y ojalá pues eso sirva para ir quitando un poquito esas herramientas que permiten cosas que son mucho más graves que la sola evasión fiscal. Ahí muchas actividades completamente ilícitas se logran hacer gracias a esas compañías. Así es. Bueno, doctor, una última cosa, porque nos queda ya muy poco tiempo. Bueno, Dirigido al común de la gente que nos está escuchando en este momento. ¿Debemos entonces estar tranquilos con las explicaciones que se han dado hasta ahora? mira, yo hasta el momento, en el sitio en el cual no ha habido voluntad de ocultar cosas, yo creo que eso es importante, eso está bien. Por supuesto, mira, yo no tengo acceso a los elementos de este expediente. Yo creo que
qué bueno que haya habido ese tipo de investigación por parte de los que tienen que llevar a hacer investigación, que son los periodistas. Que bien que tengamos todavía en este mundo periodistas que hagan esta labor investigativa. A partir de ahí, pues mira, si hay cosas que no son derechas, tendrán que enderecerse, pero yo creo que de manera general eso vuelve a poner sobre el tapete de que esas cosas han sido posibles porque los mismos países que supuestamente tienen que regular eso, lo están permitiendo. Entonces, mientras eso va a existir para unos, obviamente otros pudiesen querer justificar que, bueno, mira, si hasta los países más grandes lo están haciendo, lo están utilizando, entonces, como con el cambio climático, se quiere culpar a la República Dominicana, que es un país muy chiquito, que es realmente bien cumplidor, y quisiera mover los mismos esfuerzos por parte de las grandes potencias como Estados Unidos, como China y la Unión Europea, que empiecen ellos a cumplir. Yo creo que ahí la falta de cumplimiento empieza por los mismos que hacen la lista. ¿Recuerdan Fouché? Hago la lista para no estar en la lista. Correcto. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido usted muy amable una vez más. Un placer. Saludos a todos. Bye bye. Bien, ha sido el doctor Henry Ebrard, reconocido experto en economía, hablando de todo este tema de los Pandora Papers, posición local de nuestro presidente Luis Abinader y la posición política. Pa' que no se diga más. Mira, Alex, se nos está acabando el tiempo, pero no podemos dejar de dar una información de último minuto con relación al estado de emergencia, y es que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, ha anunciado que el gobierno no pedirá otro estado de emergencia ni habrá toque de queda en ninguna localidad del país. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Bueno, este es un gran reto. ¿Cuántos días tenemos ya con toque de queda? Más de 500 días. No sé cuántos, pero mucho más de un año, ¿no? Mucho más de 500 días, estoy segura. En toque de queda con restricciones de horario. Y finalmente llegó la hora, señores. Bueno. Llegó la hora. Muchos se alegrarán. Yo igual me alegro, por supuesto, porque es una manera como de una apertura que todos esperábamos, ¿verdad? Pero no deja de producir temor, pensando que eso, conociéndonos como nos conocemos, eso pueda traer un posible nuevo rebrote, ¿no? Pero ojalá que no, ojalá que diciembre trancados. una vez más nuestro país salga bendecido y no nos ocurra. Pero, bueno, es importante en la decisión del Ejecutivo es que sí se va a mantener el uso obligatorio de mascarilla. Tú sabes que, sí, Alex, yo estaría también de acuerdo en que se pida la tarjeta de vacunación al entrar a ciertos lugares. Deberían, sí. Deberíamos, aunque sea, apretar un poquito la cuerda por ahí, ya que no vamos a tener toque de queda, estado de emergencia, para ver si logramos sobrepasar esto. Ojalá, aunque no está dentro de las medidas que anunciaron. En las medidas que anunciaron está solamente el uso obligatorio de mascarillas, los protocolos de distanciamiento físico, como se han estado manejando hasta ahora, claro, y que ya en muchos sitios no se cumple. Y por supuesto seguirá el esfuerzo del gobierno y de la sociedad en general para vacunar a la mayor cantidad de personas contra el COVID. Así que bueno, que Dios nos agarre confesados, crucemos los dedos y ojalá que todo sea para bien. Se acabó el toque de queda, señores. Pórtense bien, pero se acabó. Ay, Alex está meditando aquí. No se diga más. Bye, bye. Bye, bye. Pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no